9:18. Saludos a todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales. Alguien me preguntaba, 60 años, porque yo siempre digo 6 décadas de castrismo. Sí, yo considero que aunque son 59 y sé multiplicar muy bien, considero que son unas 6 décadas y para mí son mucho más. Así que estamos muy informados de cuánto ha sufrido el pueblo cubano a manos del régimen de Castro y cuánto se extiende este mal por toda la región y por todo el mundo, cosa que hay que evitar. Pero vamos a hablarles de Marlon Marín, detenido junto al cabecilla de las FARC, alias Santrich, mientras planeaban el envío de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, pues ya se encuentra en los Estados Unidos en calidad de colaborador de la DEA y tiene mucho que contar. Se ha comprometido con la DEA para contar acerca de sus visitas a Cuba y nombres del gobierno venezolano. Comienzan a aparecer en estas declaraciones y él se ha comprometido a contar lo que sucedió realmente detrás de estas negociaciones o supuestas negociaciones de acuerdos de paz. La periodista Isabel Cuervo, ella realiza siempre una investigación en la que nos habla acerca de cuán dañino ha sido el castrismo para Cuba, para Venezuela y en este caso hablamos de Colombia y cuán conectado está. Buenos días, Isa. Pero la evidencia de este hombre como testigo protegido de la DEA habla mucho de la conexión que existe con el gobierno de Castro y el narcotráfico. Así es, buenos días Maite, gracias por este espacio nuevamente. Sí, estamos aquí hoy corroborando lo que tantas veces hemos dicho, no solamente aquí en tu programa, sino en los reportes diarios que se hace para Antena Live, nuestro noticiero. Las investigaciones nos han llevado a creer siempre, como te lo he dicho, en este triángulo de Cuba, Venezuela, Colombia, en conexión con el narcotráfico disfrazado de lucha guerrillera. Pues así es, Marín ya está aquí en Estados Unidos en calidad de colaborador de la DEA y comienzan a destaparse nuevas informaciones ya con voces, con nombre y apellido propio. Sí, la ruta de la droga de la que tantas veces te he hablado, pues comienza a aparecer con declaraciones puntuales de este, ni siquiera cabecilla, porque Marín no era un cabecilla, pero es el sobrino de Iván Márquez. Iván Márquez, tenemos que recordar que el acuerdo entre Santos y las FARC lo postuló a un puesto en el Senado. Y Marín sí tuvo visitas que realizó tanto a Venezuela como a Cuba, es decir, que aunque no fue cabecilla principal, sí tenía conocimiento y precisamente por eso pasa a ser investigado y entrevistado por la DEA, porque es un hombre que tiene muchísima información en la que se va a develar también estos fondos que fueron enviados para el proceso de post-conflicto de la guerrilla de la FARC que tuvo como mesa a Cuba, pues ¿qué se hizo con esos fondos? Es decir, ¿a dónde fueron a parar muchos de esos fondos? Estamos hablando también no solamente de narcotráfico, estamos hablando también de corrupción. Tú nos traes un reportaje que refleja muy bien esto. Sí, Maite, traigo un reportaje sobre no solamente la captura de Santrich, sino también las implicaciones, bueno, Marín hablando con la DEA y las implicaciones de Iván Márquez, que ahora está recluido en el monte y se voló inmediatamente hacia las zonas que ellos mejor dominadas también, valga la redundancia, por el terror de las FARC. Bueno, vamos a ver este reportaje que nos trae la periodista investigativa de Martín Noticias, Isabel Cuervo, sobre cómo se baña el gobierno de Castro, cómo se baña el gobierno de Venezuela con el narcotráfico que también tiene muy en cuenta al gobierno colombiano. Iván Márquez de las FARC, recluido de nuevo en el monte. Jesús Santrich en huelga de hambre en la cárcel La Picota. Y Marlon Marín hablando con la DEA en los Estados Unidos. El panorama para los miembros de las FARC, que hasta hace poco se paseaban entre Bogotá y La Habana, parece complicarse. Es un pobre despistado y puede decir todo lo que le diga, todo el libreto, diga esto, lo va a decir. Un sobrino despistado del que se quiere desvincular hoy, pero que viajó múltiples veces a La Habana y Venezuela durante la época de negociaciones del gobierno de Santos con el grupo criminal en Cuba. Nos visitó a La Habana como, no sé, recuerdo, 3, 4 ocasiones. Miembros de la cúpula venezolana comienzan a ser nombrados en conexión con el cartel de drogas de Sinaloa, México y el de las FARC. Marín informó que fueron varios los encuentros con Diosdado Cabello y militares del Cartel de los Soles. El expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela es investigado desde 2015 por la DEA, mientras desde Cuba y Venezuela abogan por la libertad de Santrich. Ese señor tiene que ser extraditado de inmediato y no se acepta ningún chantaje más.
clama el candidato presidencial Duque, mientras Márquez sigue reclamando porque se cumpla lo pactado en la mesa de Cuba. Creamos en La Habana la Unidad Especial de Lucha contra el Paramilitarismo. Lo que quieren es seguir en este reino maldito de la impunidad. De impunidad habla este sindicado de cientos de asesinatos, masacres y secuestros. Dejen tanta prevención. Y advierte que ya no ocupará el puesto en el Congreso de Colombia el próximo 20 de julio. Ahí voy para La Habana, esta vez a conversar. ¿Cómo hago yo para ir a ejercer como senador, como una derivación del Acuerdo de Paz de La Habana, que hoy no es un regalo tampoco, y que me van a decir que soy un narcotraficante? Yo no estoy para esas cosas. Necesitamos respeto, ¿no? Prefiero dejar esa joda ya. La realidad dice otra cosa. Y Marín, Isa se ha comprometido a contar todo lo que ha sucedido en este entramado y supuesta negociación para acabar con la FARC que se gestó en Cuba. Es decir, que sabemos que lo que habla lo que puede hablar y contar este hombre puede ponernos en la perspectiva de una corrupción real y de una conexión real, incluso hasta, tú lo comentabas en el reportaje, con el cártel de Sinaloa. Sí, claro, es que las conexiones entre bandidos se buscan, entre bandidos se encuentran para delinquir. Fíjate cómo se refiere Iván Márquez a los mecanismos democráticos, a las instituciones. Yo dejo allá esa joda. Así se refiere al Senado, así se refiere a la posición que se le adjudicó a dedo para una curul en el Senado de Colombia. Ya no quiero, ya no me interesa ese puesto en el Congreso colombiano. ¿Qué le va a interesar si a los delincuentes no les interesa la legitimidad? Hablabas bien hace poco en un anterior segmento sobre la legitimidad sí, y lo legal. Claro, es que ninguna de las dos vertientes les interesa, que es lo mismo que ocurre también, valga el paralelo con Cuba. No hay legitimidad porque no hay legalidad, la legalidad está en manos de la elección a dedo, como acaba de ocurrir también en tu país. Entonces no les interesan las instituciones. Vemos también el vínculo con el gobierno de Nicolás Maduro y precisamente reuniones muy estrechas y personales con Diosdado Cabello. Claro. Y estamos viendo que Venezuela también se enfrenta en este mes supuesta elección presidencial que está teniendo como una campaña bien fuerte del presidente Nicolás Maduro. Veíamos, y te lo comentaba ayer, esta manifestación que ha hecho Iván Duque y todo el pueblo de Colombia en la frontera para exigir que no se reconozca este nuevo gobierno. Sí, claro, pues es que imagínate... O el mismo gobierno, discúlpame. Claro, sí, las elecciones ilegítimas, es que volvemos a lo mismo, son mecanismos, ellos se basan en las democracias y en los mecanismos democráticos para llegar al poder y no soltarlos. Eso está haciendo Venezuela, eso están haciendo en Cuba, eso pretenden hacer en Colombia. Y ahí vemos nuevamente a Diosdado Cabello cómo sale a relucir en declaraciones. Yo digo, en Colombia también ya tenemos nuestro sobrino, porque este hombre que está cantando, Marín, es sobrino de Iván Márquez. Sí. Entonces tenemos ya los sobrinos del chavismo y el sobrino de Colombia cantando porque ellos no quieren pagar cadenas perpetuas en los Estados Unidos. Saben que este es un país de leyes y que aquí sí se van a hacer cumplir las leyes. ¿Por qué esta gente está extraditada? Porque mucha gente, claro, dice, pero ¿qué pasa? El imperio dominando entonces a nuestros territorios. No es el imperio, es que ellos han cometido delitos que implican a Estados Unidos, a este imperio, queriendo importar toneladas de cocaína, queriendo importar otra clase de drogas también a los Estados Unidos y tienen que venir a pagar por sus culpas, por sus penas. Estamos viendo cómo esta gente, como Iván Márquez, debe 760 años de cárcel, del cual no ha pagado un solo día. Esta gente viajaba a Cuba, ida, vuelta, Santrich también, otra centena de años por delitos de lesa humanidad. Esa es la gente que llega a Cuba a dialogar en Cuba, amparada por el desgobierno cubano. Isabel, queda parte de la investigación de verificar que estos fondos enviados por los gobiernos de Suecia, Suiza y Noruega para lo que te comentaba, el postconflicto, la supuesta desintegración de las FARC, ¿qué sucedieron con esos fondos? ¿Dónde fueron a parar y quién se quedó con ese dinero?
valga la pena nombrar nuevamente a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha donado para el posconflicto millones de dólares desde hace 3 años repartiendo dinero para el futuro posconflicto. El futuro llegó, el futuro es hoy. Marine está cantando porque es que ellos no tienen límite de ambición. Sí. Ellos no solamente se quieren quedar con los millones del narcotráfico, las rutas del narcotráfico, los negocios del tráfico, no solamente de drogas, sino humano también, de armas y de otros, son grupos delictivos de toda índole, sino que también se quieren quedar con el dinero que se ha donado por parte de otros países, los que tú nombrabas, más Estados Unidos, para el posconflicto. Dinero que debería ir a las víctimas del conflicto armado en Colombia, que lleva más de 60 años, víctimas y también guerrilleros que se quieren reincorporar, porque muchos de esos guerrilleros, hay que decirlo, son víctimas también, porque han sido personas a las cuales se les ha lavado el cerebro y han puesto de carne de cañón frente. Y otros han sido secuestrados, Isa, desde que son niños han sido arrancados de sus familias y llevados de sus hogares y no queda otra opción o han sido obligados a ser parte de las filas de la guerrilla de la FARC o de las FARC. Te agradezco muchísimo y espero más detalles acerca de esta investigación que todos los días pues saca a relucir nuevos detalles de cuán conectado está estos 3 gobiernos, este triángulo de desgobierno muy ligado al narcotráfico y la corrupción. Isabel Cuervo, periodista investigativa de Martín Noticias, viene a Levántate Cuba martes y jueves, así que esté pendiente acerca de estas investigaciones. Muchas gracias, Isa. Hacemos una pausa para seguir con más informaciones. Seguimos hasta las 10 en punto de la mañana.